Bueno, en primera instancia voy a hacer un abordaje de la lectura del texto Foucault de Gilles Deleuze, y también con complementos de lecturas de Nietzsche, del mismo autor. Entonces, Deleuze en Foucault lo que hace es interpretar la forma con que Foucault analiza cómo en las distintas épocas se dan las condiciones históricas para construir distintas maneras de pensar y de construir modelos epistémicos, ¿no? Entonces, diferencia la época clásica, en donde las fuerzas del hombre, fuerzas activas y reactivas en sentido nietzscheano, ¿no? Toman contacto con fuerzas de afuera, de sí mismo, del sujeto. Estas fuerzas son del orden de la infinitud. Toda percepción, todo entendimiento surge comparando con una elevación al infinito Dios, ¿no? Esta compuesto que surge de esta interacción de fuerzas es el compuesto de la forma Dios. Entonces todo ocurre teniendo de fondo esta infinitud, ¿no? Esta interpretación desde la comprensión infinita o la potencia infinita de Dios. Por lo tanto, las formas de saber eh, se organizan de una manera en grupos generales, no muy diferenciados, sino que son listados sin un orden propio, sin un rasgo o una lógica propia, sino que todos forman parte de este entendimiento infinito, esta superficie que representa la forma Dios, ¿sí? Así tenemos la historia natural, que es un listado más o menos desordenado de los seres vivos, la gramática general, también donde se estudian las formas del habla, pero el estudio de las riquezas, ¿no? Del dinero, la tierra, pero no hay una sistemática propia, un rasgo que diferencie estas agrupaciones de conocimiento, ¿no? La figura que puede sintetizar esta forma de entender, estas formas epistémicas, es el despliegue. Todo se despliega en esta superficie infinita Dios. Luego, en el siglo XVII, entre el XVII y el comienzo del XX, en la modernidad, eh, las fuerzas de la afuera son del orden de la finitud, ¿no? A través de la experiencia del trabajo, de las limitaciones, del lenguaje, de la muerte, ¿no? De la vida, la finitud genera entonces estas formas de conocimiento que se empiezan a diferenciar, tienen límites, rasgos propios, ¿bien? Es una nueva dimensión como que atraviesa esta superficie, se crean estos volúmenes, ¿sí? Surge la historicidad porque está atravesado por el tiempo, ¿no? Hay una búsqueda de un origen, ¿bien? Entonces estos volúmenes representarían distintos cuerpos de conocimiento con sus lógicas y sus rasgos propios, ¿no? Hay un repliegue de esta superficie, ¿no? La figura que sintetiza estas formas epistémicas es el pliegue, ¿no? Se repliega esta superficie generando cuerpos diferenciados, ¿no? De entendimiento. Por ejemplo, así surgen cuerpos de saber como la biología, la economía política, ¿no? La lingüística, y la misma figura hombre surge, ¿no? Como forma epistémica, se hace necesario en esta comprensión del mundo. Es el humanismo, ¿no? Entonces la figura es el pliegue, se forman distintos cuerpos de saber, y surge la figura hombre, ¿no? El compuesto, la forma hombre. Luego de la Segunda Guerra Mundial, ya en lo contemporáneo, Deleuze dice que las fuerzas de la afuera, nuevas fuerzas de la afuera, interactúan con el sujeto, con las fuerzas interiores, ¿sí? Y estas fuerzas son de lo que él denomina finito y limitado, en el sentido de un conjunto limitado de elementos, presenta una iteración cíclica al infinito, ¿no? Como infinitas combinaciones. Entonces, esta figura, ¿no?, que yo represento de los fractales, vienen a sintetizar este concepto, ¿no? En donde hay un proceso de complejización
¿sí? De elevación de los procesos de cálculo, surgen nuevos de las combinaciones lingüísticas, ¿sí? Y emergen estas propiedades nuevas, ¿no? En esta repetición y esta diferencia de los sistemas de entendimiento, ¿no? La figura es el sobrepliegue, viene el sobrepliegue, donde se generan nuevas dimensiones, nuevos espacios de saber y de poder, en esta iteración donde se desdibujan los límites entre las categorías y se pueden transformar los sentidos. Entonces, decimos que la figura es el sobrepliegue. Esto se puede, bueno, es relacionar, ¿no?, con el concepto de eterno retorno, es el eterno retorno, ¿no? Este espiralamiento y generación de espacios de conocimiento y de saber nuevos por este proceso cíclico de complejización, ¿no?, y de mezcla de categorías. También esto se puede conectar con la lectura de Nietzsche, ¿no? La metáfora de allí habló Zaratustra, del camello, el león y el niño, ¿no? En la época clásica, la carga moral, los mandatos, las tradiciones encadenan, limitan, ¿no?, la comprensión, el alcance del conocimiento. Luego el león que pisotea los ídolos y los sistemas, los mandatos, ¿no? Surge el hombre, ¿no? Este, ahí cuando dice que muere la figura de Dios, y luego rápidamente, por ese mismo proceso, muere el hombre, ¿no? Y en la aparición del Übermensch, que sería el suprahombre, con estas nuevas formas de entendimiento que superan o desbordan la forma o el entendimiento o la realidad, ¿no?, que estamos acostumbrados desde la modernidad, que sería el niño, la metáfora que delineamos previamente. Entonces se puede ordenar en un campo de saber epistémico, ¿sí?, que en el caso de la modernidad es la epistema humanista. Luego tenemos un campo normativo que está constituido en el caso del humanismo por el anátomo-poder y el biopoder, con sistemas disciplinarios, ortopédicos, y luego el modo de subjetivación de esta época, el ciudadano trabajador, ¿sí? Aquí tenemos representado un trabajador del petróleo. Bueno, entonces, como metáfora del auge capitalista del humanismo, ¿no? El siglo XX, comienzo del siglo XX, finales del XIX, se erige esta Palacio de Cristal en Inglaterra, en Hyde Park, Paxton, crea este gran invernadero que sirve de metáfora, ¿no?, para distintos intelectuales, comenzando por Dostoyevsky, para hablar de la artificialidad, el espacio interior artificial que crea el capitalismo como espacio topológico donde se da la individuación, ¿no?, del sujeto. Por lo tanto, esta estructura artificial que trata de asimilar, de capturar lo virtual, ¿no? Lo que dice Lazzarato, lo que está encerrado es lo virtual, ¿sí? La potencia de metamorfosis, el devenir. Acá tenemos pobre a Dionisos en penitencia. Bueno, entonces el devenir, lo múltiple, ¿sí?, es sometido a las fuerzas de un poder, bien, un biopoder, un anátomo-poder que primero constituye el individuo, ¿no? Modela un cuerpo productivo, donde se maximiza la fuerza productiva mecánica, se construye un cuerpo, una forma de pensar, de confesar, ¿no?, de dar un reporte que permite construir este panóptico de control, ¿no?, donde de esta manera se articulan las fuerzas vitales para conectarlas con el sistema de producción, ¿no? El biopoder lo constituye el manejo del cuerpo especie, ¿no?, del control de la vida, los nacimientos, enfermedades, ¿no?, a través de campos de saber como la medicina. Se realiza, se produce información sobre el cuerpo especie, ¿no?, y también sistemas de control. Todo este sistema de poder que tiene su maximación en el siglo XIX-XX, ¿no?, permite llegar al ciudadano. Un modo de subjetivación es este ciudadano que vive, trabaja y habla, ¿no?, el ciudadano trabajador.
¿sí? Donde tiene su meta ¿no? La producción capitalista. La episteme es el humanismo, ¿no? Como modo de entender el mundo. Eh, bueno, seguimos con la presentación. Vamos a abordar el sistema de pensamiento contemporáneo desde las lecturas, ¿no? De Gilles Deleuze, con el postscriptum a la sociedad de control. También Lazarato, ¿sí? Políticas del acontecimiento, Sibilia, el hombre posorgánico. Entonces, decíamos que durante el humanismo y todo el dispositivo de poder de la sociedad disciplinaria se crean campos de saber que se complejizan y entran en esta iteración cíclica y profundización, ¿sí? Complejización, que lleva a una episteme informacional, ¿sí? Proceso de desarrollo del cálculo, una complejización muy elevada que permite fundir o fusionar distintos soportes simbólicos, la lógica y la matemática, con el desarrollo de la tecnología que ocurre, todo esto luego de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual surge esta episteme informacional, ¿no? La capacidad de sintetizar los fenómenos de manera abstracta, ¿sí? Mediante una simbolización que permita representar cualquier fenómeno, ¿sí? E intervenir en cualquier fenómeno, independientemente de su naturaleza, ¿no? Justamente la información determina la naturaleza de los entes, ¿no? Lo sintetiza, sean biológicos, vivos o no vivos. Esto permite intervenir, junto con el gran desarrollo tecnológico, en la sociedad a través de la noopolítica y la biotecnología. El campo normativo del poder está definido por estas dos categorías, ¿no? Entonces, el desarrollo de la telemática, la informática, el envío a distancia instantáneo de información a través de dispositivos, televisión, celular, ¿sí? Teléfono, radio. Luego de la Segunda Guerra Mundial, bueno, primero la radio, luego la televisión. Estos medios masivos de comunicación permiten una percepción colectiva, una inteligencia colectiva, se va desarrollando un conectivismo que culmina en la web, en la Internet. De esta manera, hay una manipulación, un mecanismo de control continuo, ¿sí? Mediante esta conectividad perpetua, ¿sí? Entonces los centros de encierro entran en crisis y ya el poder actúa a través de estos dispositivos a distancia. Por lo tanto, ¿no? Deleuze dice que el control es a cielo abierto, ¿sí? Es continuo, como una onda de modulación, es una modulación. Y es digital, ¿sí? Y es de manera ininterrumpida. Bien, a través de la información, ¿no? La noopolítica es la modulación de los modos de subjetivación, manipulando el lenguaje, ¿sí? Manipulando lo simbólico, ¿no? El espacio simbólico dentro del que se da la individuación del sujeto. Esto es ¿no? Aquí vemos bien las antenas de radio, modos de subjetivación, muy influenciados por el mercado. Finalmente el capitalismo logra modular estilos, formas de ser, ¿sí? Aquí tenemos el modo de subjetivación, ¿sí? El consumidor, los públicos, el prosumidor, porque ya actualmente el consumidor produce contenido. Hay un fotograma del personaje K, del proceso, ¿no? De aquí la película de Orson Welles, donde el individuo se halla en un extrañamiento, en un alienamiento tecnológico, con la crisis de los metarrelatos, ¿no? En esta ambigüedad y volatilidad ¿no? En la que se encuentra que ya el ciudadano pasa a ser consumidor, ¿no? El hombre endeudado, con poderes deslocalizados que lo acosan y que no logra identificar la fuente del poder, ¿no? Está en el no lugar, el poder. Está en todas partes y en ninguno.
entonces dijimos, este gran desarrollo de cálculo, de conocimiento que se produce durante el humanismo, y tecnológico desemboca en la biotecnología, ¿no? Como forma de modulación y control de la vida. Aquí lo represento mediante dos, Civilian, el hombre posorgánico, identifica dos mitos, dos figuras, ¿no? Prometeo y Fausto. Lo prometeico lo podemos relacionar con el humanismo, ¿sí? Del siglo XIX-XX, en donde la revolución industrial y lo tecnológico iba a, a liberar el sufrimiento, ¿no? En la utopía socialista, iba a curar la enfermedad, ¿no? Pero sin violentar los límites y la condición humana, sino que iba a resolver los problemas del hombre dentro de la episteme humanista, ¿no? La figura hombre, iba a resolver los problemas sin modificar su carácter cualitativo. En cambio, lo fáustico ya emana en la contemporaneidad, donde se superan los límites del hombre. Hay una transformación ¿no? de la figura hombre. Eh, ciertas figuras arquetípicas, como la muerte, el cuerpo, ¿sí? Se ven alterados, se ven superados, ¿no? Lo que sería un transhumanismo, la post-evolución. Es decir, hay como en Fausto, es el sabio que busca desbordar su condición humana y bueno, hace un pacto con el diablo, ¿no? O sea que él sufre una transformación de su esencia, cosa que no pasa en Prometeo. Prometeo es castigado por querer superar el mandato divino. En cambio, Fausto supera el mandato divino, por eso pacta con el diablo. Entonces, en el, como ejemplos pero bueno, la vida sintética, es decir, que ciertos límites, la biotecnología está superando y genera nuevas problemáticas. Por ejemplo, se está asimilando a la economía lo biológico. Cabe preguntarnos el problema de la bioplusvalía, ¿no? La propiedad de especies, ser propietario de algo vivo. Entonces también podemos preguntarnos qué nuevas fuerzas de la afuera, quizás provenientes de la inteligencia artificial, puedan generar un sobrepliegue u otra forma, otra figura epistémica, ¿sí? Para crear nuevas formas de saber y de poder. Decíamos entonces el paradigma inmunitario, que un poco sobrevuela o engloba todo esto, que es la salvación, ¿no? Esto de liberarse del cuerpo, repeler la muerte, introyectando lo muerto, ¿no? Los cyborgs que tienen mecanismos basados en lo inorgánico, tratar de alejar la muerte, ¿no? De forma inmunitaria. Por eso se conecta con la idea de paradigma inmunitario. La búsqueda de la salvación, lo que era antes la salvación, ahora es la salud, ¿sí? A través de dispositivos y de tecnologías, ¿no? Y bueno, como decíamos, eh, varios autores como Zygmunt Bauman o Michel Serres, Eric Sadin, abordaron o abordan las nuevas problemáticas que surgen ante estos nuevos campos de saber y de poder. Y bueno, este, como dice para cerrar Susana Paponi, la búsqueda de en este niño que juega con los marcos simbólicos y que crea nuevas significaciones y nuevos espacios de poder y saber, buscar una filosofía más alegre, ¿no? Como un niño, y que no sea del exilio, el exterminio y el destierro, ¿no? Como fue el siglo XX, que estuvo signado, ¿no? por la finitud y por un orden, ¿sí? Por las dictaduras, ¿no? Bueno, eso es